Imagínate un mundo donde cada criatura lleva en la cabeza un instrumento de sonido, una armadura de escamas o una vela en la espalda, y donde la línea que separa la fantasía de la realidad fósil parece deshilacharse ante tus ojos. Nadie niega que los dinosaurios fueran maestros de la diversidad, pero entre ellos hubo un grupo que podría haber salido directamente de una historia de ciencia ficción. Cuernos que deslizan una punzada de amenaza, crestas que funcionan como cascos de guerrero, rasgos que desafían cualquier idea de lo que era normal en una era dominada por gigantes. Hoy vamos a recorrer un viaje alucinante por 10 de esos seres tan extraños que, cuando los colocas en la línea del tiempo, parecen más fantasía que fósil. Te voy a llevar desde la garganta rocosa de un caudal antiguo a la ladera de un río que ya no existe, desde la sabana que ardía en días cálidos hasta los pantanos donde la neblina escondía a las presas y a los depredadores. Paso a paso, verás cómo cada rasgo, cada detalle, cuenta una historia de supervivencia, de conflicto o de pura, audaz estética evolutiva. Este recorrido no es una lista fría de datos. Es una historia viva que intenta ponerte en el lugar de quienes vivieron hace millones de años y que, de alguna forma, dejaron su impronta en la Tierra para siempre. Si en este viaje algo te llama la atención, si una sola de esas crestas te invita a detenerte y escuchar, quédate, porque cada criatura guarda una pista sobre cómo se formó la increíble diversidad de nuestro planeta. Comenzamos con Parasaurolophus, esa estrella de las crestas largas y curvas que parecen sonares en miniatura. Su cráneo sostenía una protuberancia hueca que se curvaba desde la frente hasta la parte posterior de la cabeza, una trompeta ósea que, si te acercas a imaginarla, suena como un tambor antiguo que resuena en un bosque húmedo. ¿Qué función tenía esa cresta? Era un resonador para comunicar a largas distancias entre árboles que casi se tocan con el cielo, o una cámara de resonancia que intensificaba los maullidos para atraer a una pareja o asustar a un rival. Lo más probable es que utilizara múltiples roles a la vez, una herramienta de identificación individual, una especie de teléfono prehistórico que permitía a los manchados por el tiempo sincronizar movimientos, un modo de regular el calor interno a medida que el paisaje cambiaba con cada estación. Una especie de señal sonora que podía viajar más lejos de lo que una simple voz podría. Verte esa cresta no es solo admirar una curva elegante. Es contemplar una biografía inscrita en cada susurro del aire, en cada vibración que cruzaba la garganta de un ser que ya no está. ¿Qué tal si te digo que esa cresta podría haber servido para distinguir a cada individuo entre millones de ojos curiosos? Pensemos un segundo, la diversidad en la silla evolutiva no siempre llega como un lujo, a veces es un manual de instrucciones para sobrevivir. Y, en esa línea, ¿qué otras funciones podría haber cumplido una estructura ósea tan visible, tan sonora, tan marcada por la selección natural? Cada persona que imagina esa silueta imaginaria tiene la tentación de escucharlo, de imaginar un paisaje húmedo y cálido donde esos sonidos tejen alianzas o espantan a depredadores. Y esa posibilidad de comunicación, de identidad, ya merece su propio aplauso. Luego, nos acercamos a uno de los gigantes de la queja de cuernos, un personaje que parece salido de una placa de armadura con cuernos que se alzan como 3 faros sobre la cabeza. El Triceratops llega como un escudo móvil, con una frente que se parece a una cerradura de cuernos y con arcos óseos que se elevan por encima de sus ojos como 3 faros que alumbran la noche. Sus cuernos ya son una declaración de intenciones. 2 de ellos, altos y afilados, se orientaban hacia el interior de los hombros de sus oponentes durante disputas por territorio, y el tercero, más pequeño, podría haber servido para defender la garganta ante depredadores o para golpear con precisión. Pero lo que hace tan extraordinario a este animal no es solo la cantidad de armas que ostentaba, sino la defensa en conjunto. Su gran escudo óseo, reforzado por una cola de espesor y una tibia que parecía sostener la columna, le daba una armadura móvil que desorientaba a los cazadores mientras su tamaño intimidaba a rivales. En la vida social de estos herbívoros, ese escudo también podría haber servido como escenario para exhibiciones de cortejo, para el cuidado de las crías, para establecer jerarquías o simplemente para sostener un territorio en un entorno cambiante. ¿Qué historias podríamos reconstruir si cada cuerno fuera una firma en un expediente de guerra entre manadas? Lo que sí resulta claro es que el Triceratops, con su mezcla de poder y protección, representa una de las imágenes más memorables de la fauna prehistórica,
una imagen que invita a detenerse y a preguntar cuánto de la defensa personal está ligada a la forma en que nos comunicamos y defendemos. A continuación saltamos a un depredador que ha capturado la imaginación por su apariencia y su reputación literaria, un animal que combina la agilidad de un cazador con la curiosa rareza de ser semiacuático. El Spinosaurus emerge como una vela viviente en la espalda, una vela que parece capaz de capturar la brisa de un río antiguo y convertirla en una señal de aviso o en una estrategia de caza. Su dorsal en forma de vela, sostenido por una red de estructuras óseas que le permitían regular la temperatura y mejorar la visión, es quizá una de las adaptaciones más intrigantes que la historia de la vida haya dejado en su registro fósil. La idea de un depredador que caza tanto en la orilla como en el agua abre una ventana a un mundo donde las lagunas y los ríos eran avenidas de diversidad y competencia. La mandíbula de Spinosaurus, alargada y llena de dientes afilados, no era solo un instrumento de captura. Era una máquina diseñada para soportar impulsos de caza que podían durar segundos, con la paciencia necesaria para acechar presas que quizá ni siquiera sabían que estaban en peligro. Pero lo más sorprendente de este animal, y lo que lo coloca en la lista de los más extraños, es esa combinación de rasgos que, tomados juntos, parece un disparate biológico que, sin embargo, funcionó. ¿Qué otros secretos habría escondidos en esa cresta y en ese cuello largo que le permitían moverse con tal eficiencia en un mundo que no perdonaba el error? Si el asunto de los cuernos ya genera debate, el caso del Spinosaurus abre una conversación asombrosa sobre las adaptaciones que hacen posible una vida en un paisaje en constante cambio. La siguiente criatura que nos devuelve la sensación de haber entrado en un disfraz de honor es un dinosaurio de monstruoso tamaño, pero que dejó una marca indeleble en nuestra imaginación gracias a un juego de líneas y una fertilidad de ideas. El Dilophosaurus es famoso por las crestas dobles en su cráneo, esas protuberancias que, en la imaginación popular, a veces evocan un plumaje o un exhibicionismo que parece puro espectáculo. Pero estas crestas no son solo un adorno. Podrían haber servido como una forma de señal de reconocimiento entre individuos, como un toque de color para facilitar el apareamiento o para hacer frente a rivales. ¿Acaso no serían estas láminas óseas una manera de asustar a los competidores y de compensar un tamaño que, en apariencia, no era el más impresionante del clan? La evidencia fósil sugiere que este dinosaurio tenía una combinación de velocidad, agilidad y un conjunto de herramientas que le permitían moverse con ligereza, a pesar de una cobertura ósea que podría parecer una armadura. En la imaginación moderna, estas crestas se han convertido en el símbolo de un dinosaurio que sorprende por su estilo, pero la realidad es que la vida de Dilophosaurus era tan exigente como la de cualquiera que ocupaba un ecosistema que cambiaba con las estaciones y la geografía. ¿Qué historias podría contarnos si esas crestas no fueran solo un look, sino un lenguaje visual que facilitaba una vida social y una estrategia de caza? Cuando pensamos en criaturas que parecen haber sido diseñadas para diferentes roles de combate, no podemos dejar de hablar del Pachycephalosaurus, ese dinosaurio de cráneo grueso que parece haber sido creado para una danza de choque y demostración de dominio. Su cabeza se parecía a una cúpula de roca, una estructura que podría haber actuado como un yunque para absorber impactos durante batallas entre individuos, especialmente en épocas de emparejamiento o de exhibiciones de liderazgo. El cráneo compacto y sólido nos recuerda la posibilidad de un combate cara a cara, un choque de fortaleza que no buscaba una herida sino una señal visible de jerarquía. Pero, ¿qué otros objetivos cumplía esa pieza ósea tan imponente? Podría haber servido también para la defensa frente a depredadores que rondaban por los límites de su territorio, o para proteger el cerebro en un mundo de competencia feroz. La curva de la historia de Pachycephalosaurus invita a pensar que la evolución a veces favorece soluciones que parecen extremas, pero que en su mundo resultan ser la clave de la supervivencia y de la identidad de una especie. Imagina ese cráneo como una especie de casco de combate que no solo protege, sino que graba en la pared del mundo antiguo la declaración pública de yo existo y mando aquí. Luego nos colocamos ante una idea que podría parecer salida de una novela de ciencia ficción, la idea de un animal cuyo cuerpo parece haber sido diseñado por un artesano de mundos paralelos. El Stegosaurus nos revela una espalda adornada por placas óseas alineadas con una precisión que parece casi militar, y una cola que lleva espuelas afiladas como un látigo de hueso. Las placas, dispuestas en hileras,
A veces desfilan en tamaños que varían, formando un perfil que desde lejos podría parecer el rugido de una defensa, y de cerca, un mensaje claro para los demás: este no es un blanco fácil. Pero la rareza de Stegosaurus no se limita a su apariencia. También nos invita a contemplar el papel de esas placas en la regulación de la temperatura corporal, en la posibilidad de comunicar señales a otros, o, tal vez, en asustar a depredadores con una silueta tan inusual que la intimidación se convirtiera en una herramienta de supervivencia. Junto a la cola, con sus puntas afiladas, Stegosaurus parece una máquina de defensa que combina armadura, señal y ofensiva, todo en un mismo diseño. ¿Qué historia se esconde detrás de un paisaje dominado por placas que podrían haber sido jaulas vivas para regular el calor, la exhibición y la comunicación? Este diseño ha hecho de Stegosaurus uno de los personajes más recordados de la era de los dinosaurios, un símbolo de la rareza que, sin embargo, cumple un papel esencial en el relato de la evolución de la defensa animal. ¿Podrían estas placas ser también una especie de mapas térmicos que narran el día a día del mundo antiguo? Casi sin descanso, la imaginación nos devuelve a otro personaje que parece haber sido diseñado por un artista de cuentos, alguien que llevó lo wild del mundo a un nivel de fantasía que asombra incluso cuando se piensa en las siluetas fósiles. El Corythosaurus aparece con una cresta en forma de casco, una estructura que se extiende por la parte superior de su cráneo y que da la sensación de que, si se diera la orden, podría resonar un campanilleo óseo que se propagaría entre los árboles y las colinas de su mundo. Este casco no era un accesorio cultural, sino una herramienta biológica con múltiples posibles funciones. Podría haber actuado como resonador para emitir sonidos que llamaran la atención de compañeros o para intimidar a rivales. También podría haber servido para reforzar la cabeza durante los combates intraespecíficos de apareamiento, o para proteger las zonas más delicadas del cuello en un mundo donde los depredadores acechaban en cada rincón. Pero más allá de su utilidad práctica, la imagen de Corythosaurus luciendo ese casco elegante nos recuerda que la evolución a veces premia la estética como parte de una estrategia de vida. ¿Qué revela cada una de esas líneas curvas sobre la forma en que vivía este dinosaurio, y cuánto de esa elegancia fue una ventaja práctica frente a una competencia feroz? Imagina ese casco resonando en una ladera, el sonido viajando entre las hojas, y te das cuenta de que la belleza anatómica a veces es una pista operativa para la vida real. La historia continúa con un personaje que parece haber sido diseñado por un artista de cuentos con un toque de fantasía oscura, un ser que llevó el wild del mundo a un nivel que desafía cualquier idea de tamaño y gracia. Therizinosaurus es famoso por sus garras delanteras de tamaño descomunal, unas hojas de un filo increíble que podrían haber alcanzado varios decímetros de longitud. Estas garras enigmáticas, más largas que la vida de la mayoría de los demás animales de su época, parecen haber sido herramientas para la defensa, para la manipulación de vegetación o incluso para la exhibición social. Pero lo más llamativo es que, a pesar de esas uñas que podrían recordar a un guerrero medieval, Therizinosaurus era en realidad un herbívoro, un gigante de la vegetación en un mundo donde la competencia por el alimento era feroz. Esta extrañeza, este choque entre lo feroz y lo pacífico, es lo que lo convierte en un icono de cómo la forma puede albergar múltiples funciones, algunas de las cuales quizá aún ni imaginamos. ¿Qué habría pasado si esas garras no fueran solamente para capturar ramas sino para comunicarse con otros individuos o para celebrar una ritualidad de apareamiento que nadie podría replicar hoy en día? La imaginación se desborda ante la posibilidad de una criatura que rompe todos los estereotipos y nos recuerda que la evolución no conoce límites cuando la presión selectiva exige respuestas audaces. ¿Qué dejaría la historia de Therizinosaurus como aviso para las criaturas modernas sobre la posibilidad de ser feroz sin perder la delicadeza de la vida cotidiana? Después viajamos hacia un bastión de defensa móvil, Ankylosaurus, un verdadero orgullo de la ingeniería de defensa. Su cuerpo está cubierto por una armadura de placas óseas y una distribución de repliegues que lo hacía parecer imposible de atravesar. Pero la verdadera maravilla es su cola, un mazo óseo capaz de destrozar lo que intentara acercarse demasiado. Este diseño sugiere una perfecta combinación entre blindaje y arma, una visión clara de cómo algunas especies se vuelven murallas vivas. No basta con ser rápido o fuerte, hay que saber usar el cuerpo como una máquina de defensa estratégica. ¿Cómo habría reaccionado un depredador ante una criatura que,
a pesar de su tamaño, puede convertir su espalda en una muralla de escamas y su cola en un club capaz de emitir señales de alarma que se expanden por un radio considerable. Estas preguntas invitan a imaginar la vida cotidiana de un animal que, aunque no era el cazador más veloz, era un maestro en convertir su propio cuerpo en una fortaleza móvil. Si te detuviste a observar ese conjunto de placas, te das cuenta de que cada repliegue podría haber evitado una herida, o al menos, ganar segundos cruciales para la huida de una manada. Llegamos a la imagen que muchos asocian de inmediato con un paisaje de hierro. Una espalda cubierta de placas dorsales que parecen erguidas para replicar la presencia de una forja en el mundo antiguo. El Stegosaurus nos ofrece no solo un conjunto de líneas sorprendentes, sino un ejemplo claro de cómo la forma y la función pueden fusionarse en una experiencia visual que, para el visitante moderno, resulta claramente espectacular. Pero la rareza de Stegosaurus no se detiene en su imagen. También nos invita a reflexionar sobre el papel de esas placas en la regulación de la temperatura corporal, en la comunicación entre individuos, tal vez, en una forma primitiva de lenguaje visual. ¿Podrían cada una de esas placas haber servido para reflejar la luz solar y ayudar a calentar o enfriar el cuerpo en distintas estaciones, o para proyectar un mensaje a rivales y posibles parejas sobre la ubicación y la fuerza de un individuo? Lo cierto es que Stegosaurus nos recuerda la capacidad de la evolución para convertir un rasgo aparentemente simple en un conjunto de funciones que se cruzan y se refuerzan entre sí. La imagen final, con su cola preparada para un golpe y su espalda decorada, nos deja con una pregunta que merece su propia reflexión. ¿Cuál es la frontera entre una simple apariencia y una implementación funcional que puede cambiar el curso de una vida? Y, para cerrar este tramo de maravillas, llegamos a un detalle que parece salido de una novela de fantasía. El oviraptor, un personaje que hemos visto en museos y en algunas recreaciones, a veces con una pequeña cresta que parece un casco, a veces sin, y siempre asociado a la imagen de un ave futura que, de hecho, no estaba tan lejos de la realidad. Su boca sin dientes, su pico robusto que recuerda a un loro gigante y su tamaño compacto lo vuelven un ejemplo perfecto de cómo la diversidad puede tomar direcciones que parecen contradictorias. La combinación de cresta, pico y una estructura corporal ágil sugiere que este dinosaurio podría haber sido un recolector de nidos o un dependiente de la termodinámica de su entorno, ajustando su dieta y su comportamiento a las presiones de la competencia y la alimentación. Pero lo más interesante es que el oviraptor, con su figura ágil y su apariencia casi juguetona, rompe la idea de la brutalidad típica de una era dominada por colosos, revela un mundo en el que la astucia, la rapidez y la adaptabilidad eran tan importantes como el tamaño. ¿Qué historias se esconden detrás de esa pequeña pero audaz criatura, y que nos dicen sobre cómo la presión selectiva moldea incluso a los más diminutos detalles de la anatomía para convertirlos en herramientas de vida? Así, cada uno de estos ejemplos es una pieza de un rompecabezas mayor. Un universo en el que el sonido de una cresta, la forma de una placa dorsal o la longitud de una garra pueden marcar la diferencia entre prosperar y caer ante un depredador. Pero al mismo tiempo, cada criatura nos recuerda que la diversidad de la vida no se mide solo en kilos o en metros. Se trata de cuánta información cabe en una estructura, de cuánto relato se puede contar con un detalle anatómico, de cómo una pequeña diferencia en la forma de un cuerno, una cresta o una placa puede haber inspirado estrategias de vida enteras. En ese sentido, cuando miramos hacia atrás, entendemos que el mundo de los dinosaurios era un taller de creatividad, un laboratorio en el que cada rasgo se convertía en una historia con la que convivir y aprender. Pero no hemos llegado al final, porque la imaginación no se detiene. ¿Qué otros rasgos podrían haber sido ideas brillantes que la evolución grabó en hueso y músculo, esperando a ser descubiertas por nuestra curiosidad moderna? ¿Qué nos dicen esas rarezas sobre nuestra propia necesidad de adaptarnos, de buscar formas de comunicarnos, de proteger a nuestra especie y de vivir de una manera que valga la pena recordar? Antes de cerrar, quiero dejarte con un breve repaso emocional. Hemos visto crestas resonantes que podrían haber llenado una caverna de ruido, cuernos que funcionan como herramientas de defensa, placas que doblan la superficie de la historia para convertir cada movimiento en una declaración, garras que desafían la imaginación y una criba de soluciones que demuestra que la vida no es una línea recta sino una sinfonía de formas y funciones. La belleza de estas criaturas no está solamente en su tamaño,
sino en la forma en que la anatomía se convierte en una respuesta a los retos del mundo antiguo, en la forma en que cada rasgo parece haber sido elegido para un objetivo particular: vivir, reproducirse, dejar una marca visible para las generaciones futuras. Y ahora, si te ha gustado este recorrido por los dinosaurios más extraños, cuéntame en los comentarios cuál de estas historias te sorprendió más, o si hay alguna otra criatura que te gustaría ver explorada con el mismo enfoque. Si quieres otra entrega, dime en comentarios qué tema te gustaría, y lo convertiremos en una próxima aventura sonora que puedas disfrutar con la misma voz que te acompaña en cada episodio. Si sientes curiosidad por seguir escuchando estas historias, mantente atento a futuros episodios, porque cada semana quiero abrir una ventana más amplia a esas criaturas que nos desafían a entender lo que significa ser extravagante y eficiente al mismo tiempo, en un mundo que ya no existe pero que todavía nos habla a través de sus huesos y sus cantos. En este viaje hemos visto cómo la vida puede escribir su propia gramática con espinas, cascos, placas y garras. Hemos imaginado escenas de manadas cruzando humedales, rivales midiendo fuerzas con señales que no son solo ruido, y depredadores que afinan su visión para encontrar la más mínima vibración de un borde, una sombra, un susurro. Cada rasgo nos regala una ventana a una historia de supervivencia que no se limita a la lucha por la comida, sino a la danza de la identidad, del reconocimiento y de la cooperación en un mundo brutal y sorprendentemente delicado al mismo tiempo. Si algo nos deja claro este recorrido, es que la evolución no opera con reglas fijas, sino con acertijos que se ajustan uno a otro, piezas que encajan para formar un rompecabezas que todavía nos invita a imaginar. ¿Qué es lo que realmente sabemos sobre estos animales? Poco y mucho a la vez. Sabemos que existieron, que sus cuerpos contaron historias y que sus rasgos, por extremos que parezcan, funcionaron para que siguieran respirando cuando el paisaje cambiante intentaba borrarlos. Esa mezcla de asombro y reflexión nos acompaña cuando volvemos a mirar sus esqueletos expuestos en vitrinas, o cuando cerramos los ojos y escuchamos, en la imaginación, el murmullo de una cresta resonando en un valle antiguo. Y ahora, si te gustó este viaje, si alguna exhibición de cuernos o de placas te dejó pensando, si todavía te preguntas qué usaría un dinosaurio para ganarse la vida en un mundo sin palabras, dime en los comentarios cuál de estas historias te tocó más cerca. ¿Qué criatura te gustaría ver con el mismo enfoque de exploración, desarmando cada rasgo para entender su función social, ecológica y estética? Si quieres otra entrega, también puedes proponer temas, no solo más dinosaurios, sino criaturas que, en la imaginación, podrían haber compartido escenario con estos personajes curiosos. Déjame saber qué te intriga y lo convertimos en una próxima aventura sonora que puedas disfrutar con la misma voz que te acompaña en cada episodio. Y si aún no estás preparado para decir adiós, quédate atento a las futuras entregas. Cada semana abrimos una ventana a estas formas extravagantes de vida que, aunque ya no existan, siguen hablando a través de la piedra y del tiempo, recordándonos que la diversidad no es un lujo del pasado, sino una lección que puede cambiar la forma en que miramos el mundo hoy.